Me encuentran, queridos hermanitos, leyendo una vez más este librito tan bueno y que del tema que ya he anunciado en la primera parte del programa. Y el autor está con nosotros, don Alejandro Ezcurra. Bienvenido, mi querido don Alejandro, a este programa Un Corazón que Escuche. Estimadísimo padre, y había mucho dicho gusto. varias veces que esta es su casa y ya ve usted, nuevamente lo tenemos acá. Como Pedro por su casa. Así es, y con la Muy alegría bien. nuestra de saber que usted nos va a ilustrar y con nuestra gratitud por haber hecho este libro tan bonito. Es una libreta, vamos a decir así, que contiene temas tan importantes para ir despertando un poco la conciencia dormida o para avivar un poco la sabiduría, en fin, sobre este tema tan nefasto que es la ideología Sobre de todo, género, ¿sabe ¿no? qué, padre? Para despejar la confusión que hay sobre ese Así tema. es. Ese es el punto, porque hay una confusión enorme sobre todo ese asunto de género, qué quiere decir género, qué es el género, Sí. ¿no? Se ha degenerado la palabra Así género, es, así es. y entonces la gente ya no sabe. Así es. ¿No? Usted sabe que la Real Academia Española, en el año 2004, 2005, dio una definición de género que dice lo siguiente: el género es una categoría para designar masculino y femenino, para diferenciar masculino y femenino, ¿no?, en los seres inanimados. Los seres vivos no tienen género. Claro. Los seres vivos, plantas, animales, seres humanos, tienen sexo. Así es. Sexo masculino, sexo femenino. Así es. El hombre tiene cromosomas masculinos, el varón, XY. La mujer tiene cromosomas femeninos, XX, o viceversa, no me acuerdo, ¿no? Pero eso está diferenciado. Entonces, lo que, digamos, desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, todo este asunto del género remonta, ¿sabe qué?, a Marx y Engels. Claro. Cuando hicieron el tal manifiesto comunista, que era una declaración de rebelión contra la Iglesia Católica, la religión es el opio del pueblo, etcétera, etcétera. Entonces ellos colocaban como programa dos cosas fundamentales: para hacer un colectivismo total, que es el ideal igualitario de ellos, ¿no?, por odio a la creación, por odio a Dios. Santo Tomás dice: Dios hizo el universo casi que infinitamente desigual, porque en las diferencias entre los seres, por ejemplo, usted pega al planeta Júpiter, que es no sé cuántos cientos de veces mayor que la Tierra, y usted pega una pulga o un microbio, entre Júpiter y el microbio, la desigualdad es abismal. Ya lo creo. Y Santo Tomás dice: Dios hizo los seres así desiguales porque en esas desigualdades resplandecen las infinitas perfecciones de Dios. Ya lo creo. Así Santo Tomás dice: si un hombre, un artista muy talentoso, hiciera 1000 cuadros, todos iguales, no mostraría su talento. es. Así es. Su talento se ve en la desigualdad. Así hizo Dios con nosotros, con el universo. ¿Cuál es la diferencia entre un picaflor y un elefante? Abismal. Entonces, en el picaflor resplandece una perfección de Dios, en el elefante otra, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, con el asunto de género, lo que se quiere hacer es lo siguiente: que se quiere abolir la desigualdad entre varón y mujer. ¿Por qué? Marx y Engels decían: el programa de los comunistas es abolición de la familia. Está en el manifiesto comunista. Sí. Abolir la familia, acabar con la familia. ¿Por qué? Porque la familia, ellos dicen en el lenguaje de ellos, la familia es burguesa. ¿Por qué? Porque en la familia hay una autoridad, que es la autoridad del marido sobre la esposa y de los padres sobre los hijos. Entonces, eso es burgués. Eso es un orden que oprime, ¿no? Entonces hay que abolir esa opresión. Entonces, eso quedó así como una cosa que nadie le hizo caso en ese momento porque no se estaba preparado. Claro.
¿no? La decadencia moral de la sociedad no había llegado a un nivel que aceptaran eso. Así es, así es. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que venir primero el feminismo que podemos llamar clásico, de las famosas sufragistas inglesas de comienzo del siglo XX, que se metían en las carreras de caballos en el hipódromo de Epsom, ¿no? Y entonces eran atropelladas por los caballos y creaba todo un drama, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para conquistar el voto femenino. Así es, sí. Entonces, digamos así, esas mujeres que tenían digamos, el reclamo que hacían era justo, pero lo hacían con una intención revolucionaria. Entonces, eso pasó, quedó en el pasado y apareció una nueva leva de feministas que ya son completamente inficionadas de comunismo y que por comunismo, entonces ellas, por ejemplo, la mujer de ese filósofo famoso Jean-Paul Sartre, el existencialista, Sartre era tan absurdo y tan loco, usted ve cómo vamos entrando en el absurdo, Sí. que decía, el hombre está condenado a ser libre. Eso decía Jean-Paul Sartre, el hombre está condenado a ser libre. Entonces él quería acabar con eso, en fin. Y la mujer, que era una chiflada como él, era lesbiana y favorable a la pedofilia. Simone de Beauvoir. Entonces ella soltó esta frase en un libro que dice, la mujer no nace mujer, la mujer se construye, la mujer se hace. Sí. Entonces de ahí, para cortar un poco, porque no lo voy a aburrir con lo que estoy contando, pero entonces esta Simone de Beauvoir es del año 50, 49-50. En los años 80 aparece una nueva leva de feministas, varias de ellas terminaron alucinadas, suicidándose, etcétera, etcétera, por ejemplo Kate Millett y otras así, pero que soltaron una nueva versión del feminismo, que es el feminismo de género. Y ahí, ¿qué es el feminismo de género? En los años 70, un médico neozelandés, pero que vivía en Estados Unidos, un tal doctor Money, Dinero, el doctor Dinero, me parece un nombre de novela, de película, claro. El doctor Money era un psiquiatra y él estaba medio tomado por estas ideas. Entonces quiso hacer un experimento. Unos padres de familia de dos niños mellizos, gemelos, uno de los niños al nacer tuvo una operación, le hicieron una circuncisión mal hecha, algo así, y entonces este niño quedó con un problema genital, el bebé, y ahí entonces este doctor le sugirió a los padres operarlo, mutilarlo y que el niño fuera educado como niña. ¿Qué solución? Y que él no supiera que era varón. Qué horror. ¿No? Y entonces ahí empezó el tal género, entonces que el niño se identificara no como varón según sus cromosomas, sino como niña, y que fuera educado como niña para ver qué pasaba. Y los padres, no tengo otra palabra, discúlpeme que le diga, imbéciles, no es la palabra, fueron en la onda. Entonces el doctor Money presentó eso en la Academia de Psiquiatría de Estados Unidos como el triunfo del género. ¿Por qué? Porque empezaron a educar al niño como niña. Y entonces como un experimento exitoso de que se puede elegir el género, con que la persona se identifica, solo que esta niña, entre comillas, no quería jugar con
con muñecas, era peleadora como son los niños, etcétera, etcétera, y realmente nunca se terminó de identificar como niña hasta que en la adolescencia supo que era niño y quiso volver a ser niño. Entonces, al final se reconstituyó como varón, pero quedó traumatizado, en fin, para abreviar, terminó suicidándose. Qué lamentable. Y su hermano gemelo también se suicidó. Entonces fue un súper fiasco. Este asunto del género fue un súper fiasco. Y entonces, sin embargo, como el mal es obstinado, siguió la tal ideología de género, y entonces una persona común y corriente, como los que están viendo este programa, se puede preguntar, bueno, pero ¿a cuenta de qué quieren imponer esa ideología de género? ¿Para qué? ¿Cuál es la meta? Bueno, la meta es lo siguiente, ni más ni menos que destruir el género humano, destruir a la humanidad. Es una meta, y se puede decir con toda certeza, es una meta satánica, claro. Es una meta demoníaca, anticristiana, pero abismalmente anticristiana. ¿Por qué? Porque, digamos, Marx y Engels hicieron, grosso modo, su manifiesto comunista hace 160 años, en 1848, casi 170 años. De ahí para que ha corrido mucha agua bajo el puente y los postmarxistas han ido explicitando cosas. Y entonces aparece ahora, en el siglo XXI, aparecen dos postmarxistas, uno llamado el Marx del siglo XXI, que se llama Michael Hart, es un comunista norteamericano, que se asoció con otro comunista que se llama Tony Negri, que era un terrorista italiano, que estuvo preso y al final no me acuerdo bien por qué lo soltaron, y él para no ser preso otra vez, era de las Brigadas Rojas que hicieron unos atentados terroristas en Italia en los años 70-80. Él terminó expatriado en Estados Unidos, ahí se juntó Tony Negri con Michael Hart, hicieron un libro en el año 2000 que se llama Imperio. Ahora, ¿qué es ese libro Imperio? Es muy interesante, dicen lo siguiente, ¿cómo cayó el Imperio Romano? El Imperio Romano cayó porque entraron los bárbaros, los romanos dejaron entrar a los bárbaros, y los bárbaros, una vez instalados al sur del Danubio y del Rin, entonces empezaron a avanzar sobre Roma, sí, bueno. ¿No? Y ahí eso desintegró el imperio y cayó. Entonces ellos en este libro dicen, bueno, para acabar con el imperio del capitalismo globalizado, entonces es necesario otros bárbaros. ¿Quiénes son esos bárbaros? Y entonces estos señores, Hart y Negri, explican quiénes son los nuevos bárbaros. Dice, disculpe que lea el texto, dice, para destruir el imperio del capitalismo globalizado se requiere una nueva raza de bárbaros. Necesitamos otros bárbaros que acaben con el capitalismo. Esos neobárbaros ya estarían surgiendo en el seno de la sociedad occidental. Ya existen esos bárbaros, están en nuestra sociedad, están aquí en el Perú. ¿Quiénes son? Los que están bajo la forma de disposiciones bárbaras, o sea, es una actitud bárbara, en las relaciones corporales y en las configuraciones de género y sexualidad. Esos son los bárbaros. Los bárbaros de hoy no son el Estado Islámico en Occidente, no, son los bárbaros del sexo, del género, disposición de género. Ahora, entonces dicen así, normas convencionales, ¿cuál es la forma de barbarie que ellos van a practicar? ¿Es el Estado Islámico? ¿Es poner a los que nos oponemos a la ideología de género, ponernos de rodillas y fusilarnos? Puede ser que quieran hacer eso también. Pero sobre todo lo que quieren es lo siguiente. Dicen sí,
normas convencionales de relaciones corporales y sexuales entre géneros y dentro de ellos están cada vez más abiertas a desafíos y transformaciones. Entonces, acabar con las normas de relaciones corporales y sexuales entre sexos. Los propios cuerpos se transforman, dice él, y sufren mutaciones para crear nuevos cuerpos posthumanos. O sea, esta gente quiere ir tan lejos que quiere llegar a acabar con el género humano y crear una nueva raza posthumana, asexuada, en fin. Entonces, la cosa es tan brutal que llegan a decir esto. Se debe llegar al reconocimiento de que la naturaleza humana no está de ningún modo separada de la naturaleza como un todo. O sea, la naturaleza humana se tiene que fundir con las plantas, con los animales, con el gato que pasó por ahí, con el canario, ¿no? Y hacer todo una sola cosa, ¿no? Como un todo. El reconocimiento de que no existen fronteras fijas y necesarias entre el hombre y el animal, el hombre y la máquina, el macho y la hembra, el macho y la hembra. O sea, todo se confunde, todo se junta, todo se deshace. Ve usted, lo he estado escuchando con mucha atención porque de esto se trata el porvenir también de la humanidad, ¿no? No es solamente... De la familia. Claro. De los niños. Está en juego. Y usted mencionó algo muy importante. Aquí esto es satánico. Porque ¿qué móvil puede haber positivo, bueno, de querer destruir la humanidad? A través de la destrucción de la familia, porque se destruye la familia, se destruye la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué móvil hay? Sabemos nosotros en teología que el diablo no es que nos odia a nosotros, odia a Dios. Odia a Dios. Y como sabe que Dios nos ama mucho, porque somos sus criaturas, ¿no? Tú amas mucho, para que te duela, voy a destruir al ser humano. Porque la gente puede preguntarse, ¿no? Puede decir, ¿por qué entonces si el diablo, por qué no Dios no nos defiende? Dios sí nos defiende, claro. Dios sí nos cuida, claro que nos defiende. Y nos previene, ¿no? Sino que el diablo lo que quiere es irse contra Dios, no contra nosotros. Nosotros somos indiferentes para el diablo. Él lo que quiere es atacar. Es como cuando, por ejemplo, una buena madre que ama a sus hijos, le tocan al hijo, el dolor es para ella, ¿no? Porque pienso en nuestra Santísima Madre, Nuestra Señora la Virgen María. Al pie de la cruz. ¿No? ¿Qué habrá sentido ella, por Dios corredentora, ver a su hijo y al más bueno? Lo que le estaban haciendo era peor que se lo hicieran a ella. Pues eso lo mismo es lo que hace el diablo, ¿no? Atacar a la humanidad para fastidiar a Dios. Tal cual. ¿No? Esa es la figura. Entonces, sí. Esto yo quería decirlo porque la gente se puede preguntar, ¿qué hay detrás? ¿No? Es el demonio. Ahora, estos demonios, el demonio existe, es una realidad. A veces estamos pensando en el demonio simplemente, qué sé yo, mítico, qué sé yo. No, ya están los bárbaros entre nosotros. El demonio está actuando. Jesucristo nos ha prevenido. Existen los hijos del príncipe de este mundo. Claro. Lo ha mencionado nuestro Señor. Sí, están entre sí. nosotros, personas entre nosotros que están trabajando para Satanás y sus huestes, ¿no? Entonces, destruir a la humanidad por destruirla. Ahora yo quisiera que usted nos diga, ya que usted se ha tomado caritativamente en hacer esto, porque esto es una obra de apostolado, decir, aquí en el Perú, lo hemos visto, se ha querido introducir en la educación a los niños y todo, metiéndoles estas mentiras para volverlos bárbaros y destruirlos también, ¿no es cierto? Hemos logrado, como dije al principio del programa, un triunfo. Se están queriendo meter ahora por el Ministerio de Defensa y qué sé yo, están por todos lados tratando de ellos hacer de la... Ese triunfo es muy importante, sí. Pero la batalla continúa. Continúa. Y yo me gustaría que usted nos diga eso. ¿Cómo podríamos hacer para seguir en batalla? No bajar el ánimo ni dormirnos. Perfecto. Mire, son dos cosas. Un gran líder católico que yo tuve el honor de conocer, el profesor Plinio Correa de Oliveira, él decía lo siguiente, que el Perú tiene una ventaja sobre los otros países de América. Él decía esto en la época del presidente Ronald Reagan en Estados Unidos,
que Ronald Reagan creó un proyecto de defensa de Estados Unidos que se llamaba Guerra en las Estrellas, no en las galaxias, pero en las estrellas, y que era crear una especie de escudo atómico en la época de la Guerra Fría con Rusia, etcétera, para proteger a Estados Unidos, un paraguas atómico. Entonces, él decía, el doctor Pino Guerrero Vera decía, el Perú tiene un paraguas atómico. Ese paraguas atómico son los santos peruanos, que protegen efectivamente al país, han conseguido librar al país de pruebas que otros países no hubieran resistido. Así es. Por ejemplo, la devastación causada por un régimen socialista que hizo una reforma agraria peor que la de Cuba y que desbarajustó toda la sociedad, todo el campo, todo, ¿no? una cosa que el país todavía se está recuperando de eso, mal recuperando de eso. Pero ya ha quedado una lacra ahí. Un trauma. Sí, terrible. Bueno, y encima de eso, después el tiro de gracia, el terrorismo, ¿no? Entonces eso era para liquidar cualquier país. Así es. Y el Perú sobrevivió y se está levantando y demás. Bueno, ¿eso por qué? Eso es por los santos peruanos. Qué bello. Entonces esta ideología de género quiere acabar con la familia, quiere acabar con la inocencia de los niños, ¿no? Quiere trastornar las mentes. Y perdone que le interrumpa en el momento crucial de lo que está hablando. Y quiere acabar con nuestros santos. Me he enterado, ustedes hace un tiempo hicieron una hermosa campaña muy saludable cuando se enteraron que en San Isidro se estaban exhibiendo unos cuadros pecaminosos sobre Santa Rosa de Lima, faltando el respeto a la fe del pueblo de Dios. Se está dando en este momento en el Mali. Ah, sí. En este momento están exhibiendo unos burdos cuadros burlescos sobre Santa Rosa de Lima. Sí. Entonces, esto genera una confusión muy grande. Ahí se ve lo diabólico, pues. Justo, ¿no? Estamos los 400 años de la partida a la patria celestial de Santa Rosa de Lima. Año de gracia especial, hay indulgencias plenarias, el pueblo fervoroso, y aparece un diabólico exhibiendo burlas sobre Santa Rosa de Lima. Claro, y ¿sabe qué? Y eso en nombre de la libertad de expresión. Claro. O sea, hoy se confunde libertad de expresión con libertad de ofender. De agresión. Libertad de agredir. Así es. ¿No? Sí, exactamente. O sea, eso es un designio revolucionario porque en el fondo lo que se quiere es caotizar la sociedad y crear el caos en las mentes. Ahora, nosotros tenemos como católicos la obligación de defender a nuestros hijos y nuestros nietos de esa caotización. Y para eso, entonces, usted me preguntaba, ¿qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, rezar. Claro. ¿Por qué? Porque contamos con la protección de los santos del Perú. El Perú es un país privilegiado, protegido por Dios, y esa protección, si nosotros la seguimos invocando, Dios la va a dar. Ahora, después, eso sí, la conducta del católico tiene que ser pautada por 3 pasos. Primero, ver claramente, este trabajo se destina a que el peruano común, lo que llamamos el peruano de a pie, el hombre que no tiene cultura teológica especial, ¿no? Que no lee mucho, lee algo, pero no lee mucho, pero a veces le cuesta leer o porque no tiene tiempo, por esto, por aquello, en pocas páginas pueda saber qué es la tan decantada ideología de género, ¿no? El origen, lo que promueve y hasta dónde quiere llegar. Ver claramente, esa es la primera cuestión, ver claramente, deshacer la confusión, ¿no? Entonces, este libro deshace la confusión. Después, juzgar. Entonces, este libro da los elementos para que la persona juzgue. Diga, no, esto no es malo, esto es pésimo, y no es solo pésimo, es abismalmente pésimo. Y es tan abismal que, claro, esto es satánico. La ideología de género es satánica, es una obra satánica.
Bueno, y después entonces actuar. Ver, juzgar, actuar. ¿Actuar cómo? Actuar cómo es lo siguiente. Usted ha visto que gracias a Dios asociaciones de padres de familia se están articulando y eso debe ser apoyado. Ese es un esfuerzo que debe ser apoyado. Aquí en Perú empezó siendo hecho por gente que no era católica, gente protestante, ¿no? Pero la intención es indiscutiblemente buena y por lo tanto nosotros somos católicos, pero esa marcha de familias, con mis hijos no te metas, nosotros la hemos apoyado y no tenemos ningún empacho en decir que la hemos apoyado. No nos vamos a hacer protestantes, no, vamos a hacer un frente común para defender nuestras familias, para defender, y defendiendo la familia se defiende la sociedad, porque la familia es la base de la sociedad. Usted póngase, eso es una escena que se plantea aquí, usted póngase en el papel de un papá de familia, una madre de familia, que viene un día el hijo o la hija, un muchacho, un niño o un adolescente, una chiquilla, y le dice, mamá, ¿sabes qué? Yo asumo que a partir de hoy soy del otro sexo. Entonces el niño dice, cómprame faldas. Bueno, hoy en día casi no usan esas faldas, pero digamos, ¿no? O la niña dice, no, yo me asumo que soy, ¿sabes, mamá? Tengo una enamorada, le dice la niña. Entonces, eso ahí, un padre de familia, una madre de familia normal, ¿qué puede pensar? La primera pregunta que viene es, con mis hijos así, ¿cuál es el futuro de mi familia? Claro. Aquí se acaba mi familia. Entonces yo, que tengo papás, abuelos, bisabuelos y demás que vienen de no sé qué, de tal provincia, que he seguido todo el árbol genealógico de la familia y me enorgullezco de eso, eso acaba aquí. Con un hijo así, con una hija así, esto acaba aquí, ¿no? Entonces, que los padres tomen conciencia de que tienen que destinar tiempo a esclarecer bien a sus hijos, a explicarles bien cómo son las cosas y después articularse con otros padres de familia, con las APAFas del colegio, etcétera, etcétera, para que esto no entre. Yo le doy un dato que pasó no en Perú, sino en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un héroe de la guerra de Vietnam, el coronel Ripley, como la tienda Ripley. Este coronel Ripley, cuando era capitán, estaba en Vietnam, en la guerra de Vietnam, y se sabía que los comunistas de Vietnam del Norte venían en un convoy ferroviario y iban a pasar un puente en un río que iban a entrar en la parte sur de Vietnam y crear un descalabro. Le voy a agradecer que quede en suspenso, porque vamos a ir a un bloque, a un pequeño cortecito, bueno, y que quede en suspenso ahí le termino de contar. Para que todos estén emocionados. Ahorita volvemos, queridos hermanitos. Ahí le termino de contar.